Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio que nos da de estar delante de usted para seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos aquí listos con el pastor José Pablo para continuar con esta enseñanza sobre el Espíritu Santo, la neumatología como le conocemos teológicamente. Y prepárese porque vamos a hablar sobre algunos hechos muy importantes, algunas obras que el Espíritu Santo realiza en nuestra vida. Y prepárese con su cuaderno, con su Biblia, con su lápiz para comenzar y aprender más sobre el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Como siempre, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar para que el Espíritu Santo pues nos guíe en esta enseñanza. Oramos, pastor. Amén. Incline su rostro, Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, una vez más traer tu palabra a tus hijos. Declaramos tu presencia en cada hogar representado, que en todo lugar, Señor, donde llegue esta enseñanza, tú des la revelación, la sabiduría, el denuedo, la gracia, Señor, para que sea atesorada en cada corazón y asimismo que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, entendiendo que tenemos una promesa viva. Guíanos con tu precioso Espíritu Santo, ayúdanos a entender, a crecer, a madurar y que esta palabra, Señor, quede bien atesorada para ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Te damos gracias y declaramos que toda la gloria y la honra es tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¿Qué le parece ahora si vamos y adoramos y exaltamos el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo? Adorémosle, por favor. Desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sana y enferma. Esperamos por ti.
Ay, gracias le damos al Todopoderoso, pastor, qué privilegio poder adorarle, exaltarle, glorificarle. Solamente Él es digno, dice la Escritura, de ser alabado y ser exaltado. Ahora, hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra del Señor y queremos en esta oportunidad, ya que estamos hablando del Espíritu Santo, queremos hablar de la morada del Espíritu Santo, queremos hablar del sello del Espíritu Santo, también queremos hablar de los símbolos del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Así que prepárese porque vamos a tocar estos temas y queremos cerrar con esta clase, es pues todo lo que tiene que ver con el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Así que vamos a entonces, pastor, entrar a decirle pues que hablar sobre la morada del Espíritu Santo. Y quiero que sepa, ¿verdad?, que el hecho de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, esto es algo completamente nuevo para nuestra dispensación en la edad de la gracia que vivimos. Quiero decirle que el Espíritu Santo jamás en el Antiguo Testamento, pastor, no se menciona nada de que el Espíritu Santo viniera a habitar en los hombres o en las mujeres en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que el Antiguo Testamento realmente guarda silencio con respecto a esto. Nunca el Espíritu Santo vino a habitar en nadie. Y Jesús lo dice, pastor. Cuando Jesús está en el ministerio terrenal, que Jesús anda enseñando, Jesús se lo dice a los discípulos. Así es. ¿Qué les dice, pastor? Lo declara en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y el verso 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, nuestro Señor aclara que nunca el Espíritu Santo ha morado en nadie. Y esto es una grande bendición. ¿Por qué? Porque el creyente como morada del Espíritu es una característica de nuestra dispensación en esta edad de la gracia, y esa morada, el Espíritu Santo venir a morar en nosotros, es una cosa que surgió desde el día de Pentecostés. Así que el único otro tiempo que Jesús lo dice, donde el Espíritu Santo va a venir a morar en la gente, es durante el reino milenial. Que esto es fantástico. Y verdad, pero lo vamos a tocar un poquito. Mire lo que Jesús dijo al respecto. ¿Qué dijo, pastor? Mateo capítulo 19, el verso 28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces, ahí estamos hablando de la regeneración, de la que usted y yo ya sabemos, porque ya lo enseñamos, que es ese evento que hace el Espíritu Santo inmediatamente cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo nos regenera, nos cambia la naturaleza, nos cambia el ADN. Entonces en el milenio, cuando Jesús venga con nosotros, la iglesia, a establecer su reino milenial, la promesa que le hizo a David allá en Primera de Samuel y a Salomón, entonces la gente que esté viviendo en ese tiempo va a tener la experiencia de la regeneración. Quiere decir que el Espíritu Santo va a venir a morar en ellos. Pero de ese es otro tema. Pero lo que le quiero dejar en su mente y en su corazón es que esta bendición de ser morada del Espíritu Santo es simplemente, ¿verdad?, es una bendición exclusivamente para los que estamos en este tiempo, viviendo en el tiempo de la gracia, y es para todo aquel que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Inmediatamente el Espíritu Santo te regenera, te cambia la naturaleza pecaminosa por la naturaleza divina, e inmediatamente se convierte en morada del Espíritu Santo. Mire que la Escritura lo dice claramente, y todo aquel, pastor, hermanos, todo aquel y aquella que entiende que la Escritura es nuestra autoridad, ¿verdad?, que creemos en la palabra de Dios, pues entendemos
que todos los que tenemos a Cristo nos convertimos en morada del Espíritu Santo. ¿Qué nos Así dice la es. Escritura ahí, pastor? La carta a los Romanos, el capítulo 5 y el verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, Maravilloso. y hay muchos textos, ¿verdad? Le podríamos decir Juan 7:37, Romanos, el que ya usted leyó, pastor, 2 de Corintios 5:5, Gálatas. Así es. En tantos textos se atestigua la Escritura que somos templo, que somos morada del Espíritu Santo. Y es que, pastor, la Biblia también dice que el Espíritu Santo es un don de Dios. Así es. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Y qué nos puede decir de ese regalo, pastor? Si es un regalo, no tiene que usted tener ningún mérito para recibirlo. Es un regalo de Dios. No tiene que usted cualificar para recibirlo. Así es. Porque cuando usted regala, usted no se anda viendo si la persona le va a dar o le puede. Cuando está un regalo, es un regalo. Así que, ¿qué nos dice la Escritura de eso? La palabra dice en el libro de los Hechos capítulo 11 y el verso 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Imposible. Imposible. ¿Verdad? Entonces, mire qué regalo. Dios dice en muchos textos que el Espíritu Santo es el regalo de Dios para nosotros. Y qué maravilloso, qué regalazo el que se le pasó la mano al Señor, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Así que tiene que entender que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos unge para nosotros poder cumplir, ¿verdad?, con todas las cosas que Dios nos ha encargado. Y aquí, pastor y hermanos, tenemos que entender que estas obras las hace el Espíritu Santo de una manera inmediata. La regeneración y el convertirnos en habitación del Espíritu Santo, y lo que vamos a hablar ahorita sobre el sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Quiero que sepa que estas obras son inmediatas al recibir a Cristo como Señor y Salvador. Nos regenera, nos convierte en su habitación y nos sella, dice la Escritura. Maravilloso. Nos sella para la redención. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Dice la carta a Efesios capítulo 1 y el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mire, hay gente que todavía le cuesta entender estos conceptos. Acuérdese, esto es inmediatamente. Usted confesó a Cristo como Señor y Salvador, usted regenerado, se convierte en morada, en habitación del Espíritu Santo, e inmediatamente recibe el sello de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que el día que el Señor nos llame a su presencia, el día que suene la trompeta, el día que nos tengamos que levantar, solamente los que tenemos el sello, si usted lo quiere ver desde otra perspectiva, los que hemos sido marcados para Cristo. Porque el diablo va a poner una marca ahí adelante. Pero también nosotros fuimos marcados, fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención. Cuando usted recibe a Jesús, usted es sellado y es separado para Dios, para que el día que lo llamen, el día que nos llamen, ¿verdad?, usted se levante y sea llevado a la presencia de Dios, al tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo que nos sella para la redención. Así que esto ocurre inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente, cuando usted recibe a Cristo, es regenerado, se convierte en la habitación del Espíritu Santo y recibe el sello de la redención. Ese sello nadie lo puede ver, solamente, ¿verdad?, los ángeles, los serafines, los querubines y también los demonios. Así que por eso, cuando usted recibe a Cristo y es sellado, ya usted está separado para la redención. Así que imagínense, todos estos eventos ocurren instantáneamente.
cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, y es una obra soberana del Espíritu Santo. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Ahora, hablemos un poco, hermanos, de los símbolos del Espíritu Santo en la Escritura, pastor. ¿Qué nos puede decir del simbolismo? Los símbolos, pastor, que se dan sobre el Espíritu Santo en las Escrituras nos ayudan a comprender mejor la naturaleza, la persona y la obra de la tercera persona de la Trinidad. Y es maravilloso, porque nosotros encontramos en Levíticos capítulo 9 y el verso 24 ese símbolo del fuego. Dice la Escritura: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hermoso. Quiere decir que el fuego es un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y qué bonito, ¿verdad? Porque en varias oportunidades, cuando se dedicó el templo, ¿verdad? Ahí apareció el fuego de Dios. Y no solamente tenemos, ¿se te recuerda, pastor, cuando Manoa, el padre de Sansón, ¿verdad?, le presentó el sacrificio? Dice que el ángel subió en el fuego, ¿verdad?, y recibió el holocausto, el sacrificio. Y el pobre Manoa y la mujer pues dijeron: somos muertos, ¿verdad?, porque hemos visto a Dios. Entonces el fuego es ese símbolo del Espíritu Santo, y lo vemos en la Escritura, como también lo podemos ver, ¿verdad?, en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y acuérdese que el fuego es el elemento purificador de Dios. Por eso el Espíritu Santo se representa por el fuego, porque es quien nos purifica. Pero también, pastor, tenemos otros ejemplos. Lo podemos ver también como el agua, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 7, el verso 38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el agua, parece a veces, ¿verdad?, que cómo es que el agua es símbolo del Espíritu Santo. Pero es hermoso el ejemplo que nos pone, porque Jesús es el agua de vida, ¿verdad? También lo vemos allá con la samaritana, ¿verdad? Un ejemplo muy hermoso, ¿verdad? Entonces Jesús es el agua, Jesús es la fuente que salta para vida eterna. Entonces, pero cuando Jesús dice, ¿verdad?, que Él se levanta y dice, ¿verdad?, que el que tenga sed que tome, se está refiriendo, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Que iba a venir sobre ellos, porque en esa oportunidad, cuando Jesús habla en el último gran día de la fiesta, es cuando se tiraba todo el agua de los cántaros, ¿verdad?, de las vasijas. Entonces dice los historiadores que la gente que caminaba por ahí, el agua le daba algunas veces hasta los tobillos, de la cantidad de agua que tiraban. Entonces Jesús, aprovechando la circunstancia, dice, ¿verdad?, que vengan y beban, pero dice, hablando del Espíritu Santo que iba a venir. Entonces es interesante el agua, ¿verdad?, como un agente también purificador. Así es. El agua también es un agente purificador, y todo se le atribuye al Espíritu Santo. ¿Qué otro simbolismo tenemos, pastor? Lo vemos también como el viento. Y esto es maravilloso, porque en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 20 y el verso 22 dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Eso sí, cuando Jesús resucitó. Y estaba reunido con sus discípulos, Él les sopló. Pero también me gusta porque el Señor habla a Nicodemo, ¿verdad? Le habla sobre el Espíritu, aunque Nicodemo no lo entiende. Pero ahí Jesús le dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Somos como el viento, dice, ¿verdad? Entonces, este simbolismo del viento es hermoso. Y somos testigos, ¿verdad? Somos testigos. A veces
no tenemos la experiencia en la iglesia, o como hombres o mujeres de Dios, tal vez no tenemos la experiencia de ver la manifestación del Espíritu Santo como fuego. Muy poca gente ha tenido la experiencia, o como el agua, literal, ¿verdad? No lo hemos visto, pero por ejemplo, sí somos testigos de cuando hay una manifestación del Espíritu Santo en forma de viento. Como Sí, viento. hemos tenido experiencias, lo hemos visto. Recuerdo que una vez, pastor, estábamos ministrando el bautismo en el Espíritu Santo a un grupo de hermanos y fue admirable. Estábamos dándoles, enseñándoles sobre el Espíritu Santo y de pronto pues les dimos las instrucciones que íbamos a orar para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Y es increíble porque en el mismo instante, ¿verdad?, que empezamos a ministrar, empezó un viento, pastor, pero yo me quedé anonadado, me quedé asustado de cómo ese viento comenzó, ¿verdad?, y se encerró en aquel lugar. Así es. E inmediatamente comenzaron ellos a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces es como normal, muy normal, que a veces se esté orando y empiece el viento, ¿verdad?, a manifestarse, el Espíritu Santo a manifestarse en forma de viento. Así es. Así que de esa experiencia sí podemos hablar. Esa. Con el fuego, muy pocos hermanos me han comentado que han tenido alguna experiencia, ¿verdad? Y con el agua, no. Pero con el viento, ¿pero qué más, pastor? Lo vemos también en forma de viento, pastor, en aquel momento de la promesa. En Hechos 2:2, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, ¿verdad? Y nosotros sabemos lo que pasó porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ajá. Hay un simbolismo, pastor, muy interesante, ¿verdad? Y lo vemos desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la palabra, y es en forma de aceite, el aceite. Aceite. Y es que todo lo que se tocaba con el aceite de la unción, pastor, era consagrado, considerado santo, separado y exclusivo para Dios. Y en el libro de Éxodo, capítulo 40 y en el verso 9, dice, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Aleluya. Y ahí comienza a describir no solamente eso, sino todas las cosas, pastor, incluyendo a Aarón y a sus hijos, al sacerdote. Vemos también en el caso del rey David, el rey Saúl, cuando son ungidos con aceite en representación del Espíritu. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso este simbolismo del aceite, porque pues el aceite de unción se usaba exclusivamente para separar Así es. y para consagrar a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas, Maravilloso. y incluso al mobiliario del tabernáculo, ¿verdad? Dios había ordenado que se ungiera con aceite. Y ese es bonito el simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ahora usted y yo somos ungidos por el Espíritu Santo y nos separa para la obra y el Así servicio que Dios nos encomendó. También en esto, pastor, nosotros tenemos algunas experiencias. Así es. Y esto es hermoso, porque Dios es el mismo, de ayer, de hoy, de por los siglos. En el aceite, por ejemplo, el símbolo del aceite, a nosotros nos ha marcado mucho en este ministerio, porque hemos tenido la experiencia de, en medio de orar, en medio de ungir, cómo Dios, ¿verdad?, ha llenado las habitaciones, ha llenado los lugares con ese olor del aceite de unción, y algunas veces pues hasta ha salido por las, ¿verdad?, Por las manos. Hemos tenido la experiencia que hemos visto gente que está siendo ungida con aceite de la unción, con el mismo aroma que tiene el aceite. Yo sé cuál es el aroma original del aceite de unción, porque hemos estado en reuniones donde el Espíritu Santo se ha derramado como aceite. Como aceite. Y hemos visto correr el aceite, ¿verdad?, en hombres y mujeres que Dios ha separado, y hemos tenido esa experiencia maravillosa. Por eso podemos dar testimonio, Así es. ¿verdad?, que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, nos unge con ese aceite, con ese aroma
celestial, Así ¿verdad? Porque la fórmula del aceite de unción, Dios se la dio a Moisés. Ahí en el libro de Éxodo, el capítulo 30, usted lo puede encontrar, verso 11 por ahí. Cómo tenía que hacer las mezclas de estos elementos para crear ese aceite. Y Dios dice, claro, que ese aceite solamente es para ungir a ciertas personas, ¿verdad? Y dice que todo aquel que use ese aceite para otra cosa se va a morir. Es prohibido usarlo. Prohibido. Porque ese aceite era aceite santo, sagrado, para consagrar y para separar hombres al servicio y mujeres al servicio de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. A mí me encanta porque ya no tenemos que andar mezclando aceite, ni esto, ni casia, ni cálamo, ni canela. No, no. Ahora el Espíritu Santo, cuando estamos orando, el Espíritu Santo se manifiesta y usted empieza a sentir ese olor a aceite sagrado, Así es. ¿verdad? Y usted empieza a ver en sus manos el aceite, usted puede ver en la cabeza de los hermanos corriendo ese aceite. Por eso el Espíritu Santo no solamente es el que nos unge, pero también, pastor, el que se manifiesta como aceite de unción. Así es, pastor. ¿Qué otro tenemos, pastor? Otro En símbolo. una forma de palomita. Ah, Y lo vemos ajá. en Mateo capítulo 3 y el verso 16. Ujú. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Qué lindo, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo tiene otro simbolismo que es como palomita. Pero, ¿por qué usted cree, pastor, que Dios, el Señor, nos muestra el Espíritu Santo como una palomita? O sea, ¿cuál será el simbolismo? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Porque hemos hablado del agua, del fuego, hemos hablado del aceite, ¿verdad? Que el viento, y todos sabemos, ¿verdad? Que el por qué. Pero como palomita, pastor, ¿qué le podríamos sacar al hecho de que Dios nos muestra el Espíritu Santo como una palomita? A mí me gusta, pastor, y medito en esa expresión cuando Jesús dice que seamos mansos como las palomas, ¿verdad? De que el Espíritu Santo es recibido solamente donde lo están buscando, pastor. Donde se le busca, donde se le anhela. Tiene esa cualidad. Estamos de acuerdo, pastor. Fíjese que yo un día estaba analizando esto y me fui a la plaza. Ahí hay muchas palomitas. Así es. Y me fui a sentar y me llevé pan, ¿verdad? Y hacía pelotitas y les tiraba, estaban lejos. Les tiraba, ¿verdad? Y venían unas cuantas, ¿verdad? Y empezaban a... Y luego les tiré la más cerca, les iba tirando más cerca y se iban acercando, pero llegó un momento ya como a unos 2 metros que ya no se acercaron. Y dije yo, qué raro. Estaban lejos, se fueron acercando y hasta como unos 2 metros, 2 metros y medio, aunque yo les iba tirando más cerca para que se acercaran, llegó un momento donde ya no se acercaron. Y yo extraño, porque yo sabía que tenían hambre, pero no se acercaron mucho. Regresé al día siguiente y le empecé a volver a tirar pan y ya se acercaron más. Regresé al 3er día, al 4.º día, al 5.º día, al 6.º día, y ya como al 6.º, 7.º día ya las tenía comiendo a mis pies. Wow. Entonces mire qué bonito, para que usted entienda cómo opera el Espíritu Santo. Cuando usted quiere tener comunión con Él, me encanta este simbolismo porque cuando dice que hay que ser sagaces como la serpiente, pero mansos, nos está diciendo que tenemos que tener esa cautela de irnos acercando, ¿verdad? De irlo acercando poquito a poco. Es lindo. Entonces, cuando usted todos los días se va acercando poco a poco por medio de la oración, por medio de la adoración, por medio de la intercesión, usted llega a un momento donde ya el Espíritu Santo está ahí al lado suyo. Amén. Y ya puede tener la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando el Espíritu Santo vino y se posó sobre él. No estamos hablando de morada, no estamos hablando de sello, estamos hablando de comunión. Así es.
¿verdad? Por eso me gusta este simbolismo, ¿verdad? Usted tiene que entender que cada simbolismo tiene algo que nos esté enseñando. Entonces, ¿qué le parece si hablamos, pastor, del bautismo? Del bautismo del Espíritu Santo, porque esto es algo, óigame, han habido tantos problemas, han habido tantas discusiones a través de la historia de la iglesia, porque así como hablamos que el ser morada del Espíritu Santo, el ser sellado por el Espíritu Santo, el ser regenerado, hermanos, eso no existió en el Antiguo Testamento. No. Eso es una bendición solamente nuestra. Así es. ¿Verdad? Tampoco nadie en el Antiguo Testamento fue bautizado en el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús dijo, ¿verdad? Les dijo a los discípulos, está con ustedes Ajá. y estará en ustedes. Entonces, nunca el Espíritu Santo había bautizado a nadie en el Antiguo Testamento. Entonces, hay movimientos, ¿verdad?, que confunden lo que es el bautismo en el Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. Y hay otros que confunden lo que es el bautismo del creyente en el cuerpo con el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, por supuesto que aquellos que no tienen la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo difícilmente van a hablar. ¿Quiénes no tienen el bautismo del Espíritu Santo? Los que no creen. Los que no creen. Y con todo el respeto, tenemos muchas instituciones eclesiásticas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? También tenemos corrientes evangélicas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, que creen que el bautismo, como la llenura, como la unción, como los dones, como el hablar en lenguas, esto va a ser un evento del final de los tiempos. A mí me gustaría preguntarles a estos hombres y mujeres qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Yo tengo la certeza de que estamos en el fin de los últimos tiempos, ¿verdad? Y nosotros como pentecostales tenemos la experiencia, pero es triste estar leyendo libros, estar escuchando conferencias de personajes, de hombres que dicen, sí, es posible que exista, pero no es vigente, no es importante. Yo quiero decirle que el bautismo en el Espíritu Santo es real, ¿verdad? Es bíblico, y algunos hasta lo confunden con el bautismo del Espíritu Santo, hasta con el sello del Espíritu Santo, lo que dice Efesios 1:11, ¿verdad? Están confundidos, porque no saben interpretar correctamente. Pero vamos a hablar, como le estamos diciendo, nadie en el Antiguo Testamento, pastor, fue bautizado. Vamos a hablar del Espíritu Santo históricamente. Entonces, solamente nosotros de Pentecostés para acá, así es, tenemos la bendición de tener el bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero decirle que el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa, dice la Biblia, así es, que el Padre nos dio. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Hechos capítulo 1 y el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Amén. Es una promesa. Es una promesa. Estamos hablando del Jesús resucitado. Así es. El Jesús resucitado diciéndoles, esta es la promesa, ¿verdad? Entonces, quiero que sepa, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llenó a algunas personas, no las bautizó. No dice la Escritura que el Espíritu Santo bautizó gente en el Antiguo Testamento, pero sí dice que algunos hombres fueron llenos. Fueron llenos. O sea, no confundamos estos dos conceptos. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad?, que hubieron alguna gente que fue llena. Denos algunos ejemplos, pastor. Lo vemos con los colaboradores de Moisés en el momento de hacer el tabernáculo, pastor. Ajá. En el libro de Éxodo, capítulo 31 y el verso 3 dice, y los he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Todo esto para una función específica. Ajá, correcto. Y también dice la Biblia que Saúl fue lleno, que David fue lleno, y, ¿verdad?, que hubieron
a través del profeta Joel. Así es. Dios dio la promesa, La promesa. ¿verdad? De que un día iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y lo hermoso es, ¿verdad? Que nosotros sabemos en qué tiempo y en qué momento esta palabra profética de Joel se llevó a cabo. Se llevó a cabo. ¿Verdad? ¿Usted se acuerda, pastor, cuándo Sí. fue que se llevó a cabo? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Y esa promesa está activa para nosotros, la iglesia. Amén. Así que, entonces, el Espíritu Santo como la promesa del Padre. Así es. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo como promesa de Jesús. ¿Qué dice Así la es. Escritura, pastor? Dice Mateo capítulo 3 y el verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén, amén, amén. Entonces, ahí está la promesa Así de es. Jesús, ¿verdad? Entonces, lo único, ¿verdad? Que Jesús da una orden, da Una unas orden. direcciones para que reciban el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, es. porque ya Jesús ha soplado sobre ellos. Ya sopló sobre ellos. El Espíritu Santo está con ellos. Y les dice, quédense, Quédense. no se muevan, ¿verdad? Para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, hablemos de cómo ocurrió el bautismo en el Espíritu Santo según el libro de Hechos, pastor, porque el libro de Hechos es el que nos narra, ¿verdad? Este evento que marcó, que abrió esta nueva dispensación con la venida del Espíritu Santo. Y a mí me encanta porque hay algunos, hermanos, quiero que sepan que hay algunos estudiosos de la Escritura que dicen que el libro de los Hechos debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Así Santo es. en acción. Así que, dígame, pastor, ¿cómo fue, según la Escritura, que entramos, que el Espíritu Santo vino y bautizó? ¿Cómo se abre la época del bautismo del Espíritu Santo? La palabra dice en Hechos capítulo 2, verso 2 al 4, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, aquí nos narra la Escritura cómo se cumplió la promesa que Dios le habló al profeta Joel. Así es. Cómo se cumplió la promesa que el Padre prometió y cómo se cumplió la promesa que Jesús, porque Jesús dijo, yo mismo rogaré al Así Padre es. para que les envíe otro consolador. Así que usted puede ver aquí cómo Jesús les dice, les da una orden, quédense. Quédense. Aquí en Jerusalén, ¿verdad? Sean obedientes Así es. y no se vayan y permanezcan aquí hasta que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos. Entonces, mis hermanos, ahí, en ese aposento alto, acuérdense que el aposento alto es el segundo piso de una casa, ¿verdad? Entonces, ahí estaban reunidos los apóstoles, se quedaron los apóstoles y los discípulos, una cantidad dice más o menos como de 500, pero después de 10 días, como sucede, que estaban orando, dice que después al 10º día, ya solo habían como 120, no dice que habían 120, como 120 quedaron, o sea que ya 300, como 380 se habían ido. Quizás el primer día estaban los 500, el segundo día quizás un poquito menos. El caso es que cuando llega el 10º día, ya hay como 120. Y ahí dice la Escritura que vino de repente. De repente. Vino de repente el Espíritu Santo del cielo. Y entonces viene, fíjese cómo se manifiesta. Miren los elementos. Un estruendo. Un estruendo. O sea, cuando vino el Espíritu Santo hubo un estruendo, un tipo explosión. Wow. Y esto dice que fue escuchado en todo Jerusalén. Luego dice, después del estruendo vino un viento Un viento. recio que se metió.
Y yo quiero que sepa que esto es real, ¿ok? Estamos, no solamente dice aquí en la palabra que viene este viento recio y se metió, pastor, yo tengo la experiencia de estar en lugares encerrados, cerrados, y meterse el viento y soplar y ver que se mueve todo. O sea, esto es real. El viento se mete, el estruendo, el viento, y luego dice, unas lenguas como de fuego, que se posaron sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu Santo les dio que hablase. Ahora imagínese usted que usted está con un alemán, con un ruso, con un francés, ¿verdad? Con un yugoslavo, ahí digamos, aquí dice que habían personas de 22 naciones diferentes. 22 naciones, y cada uno hablaba en diferentes idiomas, alabando a Dios y glorificando a Dios. Así que mire qué bonito. Entonces, imagínese que usted está con un alemán, con un francés, con un italiano, y usted los escucha en su idioma, hablando y glorificando a Dios. Eso es lo que pasó. Cuando habla de en otras lenguas, está hablando de otros idiomas. Lo interesante es que si usted no habla alemán, no habla chino, no habla francés, y usted de repente los escucha hablando en su idioma, en el idioma suyo, glorificando a Dios, usted algo está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, miren lo que pasó aquí. Entonces, el Espíritu Santo hace su entrada, bautiza como a 120, los llena del poder, los purifica por ahí. Ahí está el viento, está el fuego que purifica, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pedro dice, esto es la promesa que habló nuestro Señor a través del profeta Joel, que en los últimos tiempos derramaría de su espíritu sobre toda carne. Así que, hermano, solamente usted y yo, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso directo a esta bendición, al bautismo. Ahora bien, pastor, hay razones, hay propósitos para que nosotros busquemos el bautismo en el Espíritu Santo. El problema es que hay gente que no tiene claro, ¿verdad? Todos tenemos que anhelar el bautismo en el Espíritu Santo, pero hay quienes quieren ser bautizados por razones equivocadas, pastor. ¿Qué cree usted? ¿Qué razón podría darnos aquí de que mucha gente quiere ser bautizada con el Espíritu Santo? Muchos pastores lo hacen por hablar en lenguas. Creen que la razón de ser bautizados en el Espíritu es para hablar en lenguas, pero hay algo interesante en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14 y el verso 5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces tenemos que tener claridad, hermanos, que usted no puede anhelar el bautismo en el Espíritu Santo solo para hablar en lenguas, para que alguien lo escuche. Ahora sí hablo en lenguas. O sea, ese propósito no es. El bautismo del Espíritu Santo no es para que usted hable en lenguas, y no es para que usted se sienta superior a otro hermano. No es el bautismo en el Espíritu Santo, no se busca para que usted ahora tenga visiones, tenga éxtasis, ahora usted entre en el gozo del Señor. Hay que reconocer que todas estas cosas vienen, porque el que recibe el bautismo en el Espíritu Santo generalmente habla en lenguas, generalmente entra en una dimensión de vida diferente, de gozo, de éxtasis, de visiones, ¿verdad? Pero no, de ninguna manera es para que usted se sienta superior a todos los demás y ya menosprecie a los hermanitos, las hermanitas que todavía no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos que entender que tenemos que anhelar el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser embestidos del poder de lo alto, para poder anunciar y predicar este evangelio del reino a toda criatura. Las herramientas de autoridad y de poder para predicar este evangelio vienen a través del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted quiera orar, ¿verdad? Y usted anhele el bautismo en el Espíritu Santo, usted tiene que tener claridad que cuando el Espíritu Santo lo bautice,
No es para que usted llegue a la iglesia y empiece a hablar más lenguas que todos los demás hermanos y para que lo admiren, ¿verdad? No, el bautismo es para llenarla de poder. Así es. Para que usted pueda predicar este evangelio del reino. Si usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo y usted no predica, usted está en serios problemas. Porque imagínese, es como que usted lo pongan a patrullar, usted sea un policía y le den una tremenda arma y delante de usted esté robando a la gente. Y usted no pueda usar las armas que le han dado para defender el lugar que lo han puesto. Entonces, recuerde que el bautismo hay que anhelarlo. Hay que anhelarlo. Pero con propósito correcto. Así es. Otro propósito, mi hermano, no solamente es para tener las capacidades, sino que el bautismo en el Espíritu Santo nos da la convicción, Así es. la confianza que donde usted se pare a predicar, el Espíritu Santo, mire, va a tocar a la gente. Entonces nos da la certeza, Así es. ¿verdad? De que estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Ahora, pastor, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hablar a los hermanos que todavía no tienen el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer, pastor, para recibir el bautismo? Es sencillo, pastor, porque nosotros hemos dado ya el primer paso y lo primero es tener fe en Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y hay algo muy interesante que Jesús nos declara en Mateo 21:22. Ajá. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea que si Aleluya. nosotros lo necesitamos, si nosotros lo anhelamos, hay que pedirlo. Correcto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer, Es creer. ¿verdad? Y si usted ya creyó que ya tiene a Cristo, usted es cristiano, ahora lo que tiene que hacer es pedirlo. Pedirlo. Haga como yo. Cuando me convertí al Señor, yo creo que el Señor se cansó. Entonces me tuvo que bautizar en el Espíritu, ¿verdad? Yo todos los días le pedí al Señor, bautízame, Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Y se tardó unos cuantos meses, pero yo creo que yo le cuento a los hermanos que quizás me bautizó porque ya estaba aburrido, ¿verdad? De estarme oyendo todos los días. Abúrralo, no se preocupe, usted pídalo y el Señor lo va a bautizar. ¿Qué más podemos hacer, pastor? Obedecer al mandato de nuestro Señor. Ajá. Porque el Señor dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque ellos obedecieron. Obedecieron. Ellos no dijeron, bueno, ¿y por qué nos tenemos que quedar en Jerusalén? ¿Por qué no nos vamos a Samaria? ¿Por qué no? Ellos obedecieron y como buenos discípulos se vinieron a Jerusalén, Así es. se fueron al aposento alto y ahí se quedaron hasta que recibieron la promesa. Entonces, sea obediente a lo que Dios le manda a hacer, Así es. ¿verdad? Entonces, obedezca. ¿Qué más, hermano? Amar a los hermanos, pastor. Esa comunión, ¿verdad? Con ellos, porque el Señor nos declara en el Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén. Entonces, el tener comunión con los hermanos en la iglesia es indispensable. Hay que amar a los hermanos, hay que tener comunión con los hermanos. Y acuérdese que lastimosamente hoy estamos en un tiempo de pandemia y realmente pues nos saludamos de lejos, no podemos abrazar a los hermanos, no les podemos, ¿verdad? No les podemos dar un abrazo, pero de lejitos. Pero esto es un paréntesis que Dios ha hecho en la vida nuestra. Así es. Pero el tener comunión con los hermanos aún, ¿verdad? En el Salmo dice, mirad cuán bueno, delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, Así es. ¿verdad? Que corre. Entonces, el tener comunión hace que la presencia de Dios descienda. Y en cualquier momento usted podría recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué más, pastor? Esperar confiadamente en la oración y en el ruego, pastor, porque el Señor nos declara en Lucas 11:13 que pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Qué cosa más hermosa. Esperar, no se vaya a desesperar.
Este es algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Hay que esperar y pedir en oración Así que es. el Señor nos dé el bautismo del Espíritu Santo, pero no se desespere. Yo creo que una cosa que yo estaba desesperado, yo le tengo que confesar que cuando me convertí yo estaba desesperado, pero es que nadie me había enseñado, pastor. Claro. Ahora nosotros le estamos enseñando, usted en oración pídalo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que el Señor, así como dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor sabe dar buenas dádivas a sus hijos. A sus hijos. Nunca nos va a dar algo malo, ¿verdad? Entonces, pídalo en oración y lo va a recibir. Y para cerrar, ¿qué? Presentarnos, pastor, delante de Dios, en cuerpo, en alma, como verdaderos adoradores. Amén. Dice la palabra en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien claro, hermanos, para usted recibir el bautismo en el Espíritu Santo, además de lo que ya hemos explicado, es bueno que usted se haga un adorador en espíritu y en verdad. Le recomiendo que aproveche cuando vaya a la iglesia y vamos a tener ese tiempo de alabanza, de adoración, para que usted se presente como sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios, que dice la Escritura que es nuestro culto racional. El hecho de que usted se presente delante de Dios como sacrificio vivo, a alabar y adorar el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le garantizo a usted que si usted es un hombre y una mujer que se mete a alabar y adorar a Dios, usted ni se va a dar cuenta en qué momento usted puede ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Así que le recomendamos, ¿verdad?, que siga estas instrucciones tan elementales. Así es. ¿Verdad? Instrucciones elementales para que usted sea investido y investida del poder de lo alto. Recuerde, el bautismo en el Espíritu Santo no es para ser superior ni para que lo miren más alto. Recuerde, no puede estar orando para que el Espíritu Santo lo bautice, para que lo miren en la iglesia, para darse el taco de que ahora usted hable en otras lenguas. Y no se asuste, porque a veces la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas, pero no siempre, pastor. ¿Qué nos dice la Escritura de eso? Nos dice que tenemos que, ¿verdad?, la manifestación de algún don. De algún don. Entonces, a veces usted va a hablar en lenguas y a veces va a manifestar algún don de Dios en su vida. Así que no siempre es hablar en lenguas. Entonces, el hecho de que usted manifieste un don, digamos, de que usted ore por alguien y se sane, ¿verdad? El hecho de que de repente usted esté orando y Dios le dé una palabra profética para alguien, esa es la manifestación de un don. Así que usted puede tener el bautismo en el Espíritu Santo, pero usted dirá, pero yo no hablo en lenguas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, pastor? Hay que ver qué don tiene. Ajá. ¿Qué don está activo? Y pedir el don de lenguas. Así es. Porque el hablar en lenguas es una cosa y el don de lenguas es otra cosa. Entonces, a veces cuando recibimos el bautismo hablamos unas 2 que 3 palabras que nosotros no entendemos. Pero eso no es, eso son lenguas. Pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que pidamos el don de lenguas. Y una vez que usted tenga el don de lenguas, entonces que pidamos, como usted leyó, pastor, la interpretación de esas lenguas. Pero vamos por pasos. Primero, el bautismo. Oremos y vamos a orar para que en este momento usted pueda recibir. Si usted no tiene el bautismo, usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Pastor, ¿qué le parece? Hermanos, hermanas, ahí donde usted está, si usted no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, este es el momento, este es el tiempo. Ahí usted cierre sus ojos y prepárese y pidámosle al Señor, vamos a orar para que ahí donde usted está, el Espíritu Santo lo toque y el Espíritu Santo lo bautice. Oremos, pastor. Amén.
Señor, Oramos, hermano. te damos gracias, mi Dios amado, por permitirnos compartir tu palabra. Escrito está, Señor, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y oramos, Señor, puestos de acuerdo, el pastor y yo en este momento, Señor. por cada uno Ahora de nuestros mismo, hermanos en sus en el hogares, nombre de ahí Jesús. donde están recibiendo esta enseñanza, Señor, para que En ellos el nombre de reciban, Jesús. Señor, el bautismo en el Espíritu Ahora, Santo. Espíritu Santo, Señor, que hablen en sopla. otras lenguas, que venga Sopla, ese viento Espíritu recio Santo, del norte, del sopla sur, sobre del ellos. este, del oeste, sobre Bautízalo cada uno de ellos. con poder de Bautízalos, lo alto. Señor, que Ahora los mismo, en el dones nombre sean de Jesús. activados, sean visibles Ahora en mismo. cada uno de ellos. Declaramos, mi Sopla, Dios, que hay viento de fe en Dios. cada corazón, que Ahora los que mismo. todavía no lo recibían, hoy lo Fuego de lo reciben en el alto, nombre de Señor, Jesús. en el nombre de Declaramos Jesús. cielos abiertos, Fuego declaramos de el lo alto. Espíritu Cama, Santo soja, moviéndose, tía, recibiendo, Maya. llenando cada uno de En el los nombre de corazones de Jesús. nuestros hermanos, Fuego para de que lo ellos den alto, testimonio Rafa, de que han soja, sido tía, bautizados en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque Aleluya. somos testimonio. Vamos a ser testimonio sí, hasta lo Señor. último de la tierra. Gracias, Padre. Gracias, En el Hijo. nombre de Gracias, Jesús. precioso Gracias. Consolador, por esa Gracias, promesa Espíritu que Santo. hoy se hace visible en cada uno de Amén. nosotros. En el Te damos nombre de gracias, Jesús. Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, precioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde. Nos vemos pronto.